segunda parte de la banda de delincuentes ministeriales, los hechos de los apóstatas. Judas, versículo 10, afirma: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Versículo 10. Con el versículo 10 delante, se nos recuerda que el pensamiento unificador, sirviendo de enlace entre el versículo 8 y 9, 10, es el mismo. Los que blasfeman de las potestades superiores, sobre el mismo tema objeto de admonición de Miguel, el arcángel, estando en posesión de un conocimiento más perfecto que nosotros, al tratar con Satanás, no se atrevió a proferir juicio contra él. Esta es la característica del apóstata. No encuentran inconveniente alguno a la hora de condenar a cuantas personas, doctrinas o cosas. Lo mismo si las entendiese como si no. La palabra original griega traducida blasfemar quiere decir hablar con reproche, calumniar, difamar. No hemos de olvidar a los destinatarios de Judas 10. El escritor no se dirigía a los ateos, quienes cierran los ojos a la verdad y atacan a los creyentes, ni estaban escribiendo para los santos específicamente. Sus palabras están pensadas para quienes después de haber conocido la verdad han vuelto atrás rechazando la luz. No resulta sorprendente que un ateo o un apóstata ataque al pueblo de Dios, pero es un lamentable espectáculo contemplar a los cristianos profesantes criticando a otros creyentes sin que ellos se den cuenta de que están sirviendo a los intereses del diablo y al mismo tiempo exhiben la marca de la apostasía en su maligna actitud. ¿Cuáles son las cosas que no conocen contra los cuales estos apóstatas blasfeman? Algunas de ellas se mencionan en Apocalipsis capítulo 13, versículo 6, donde la misma palabra aparece en conexión con la bestia, que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. El mismo término vuelve a aparecer en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 16, en lo que ellos murmuran de nosotros. Resulta hasta solemne escuchar o leer afirmaciones y juicios de esta categoría hechas en nuestros días por hombres apartados de la verdad. No es difícil darse cuenta de la similitud entre ellos y los personajes mencionados en Judas, pero ya sabemos su destino. Horroroso resulta solamente el pensarlo. Aunque ellos logran engañar a algunos de sus oyentes o lectores, ellos mismos no saben ni alcanzan a entender sus propias perniciosas palabras. Son los líderes ciegos guiando a otros ciegos. Dios les permite, de momento, hablar mal de cosas que no entienden, pero Él ha revelado que finalmente serán castigados y destruidos. Este es el reino propio de esta clase de hombres, el que por naturaleza conocen, pero se corrompen como animales irracionales. Es el reino del mundo natural, donde el conocimiento es igual como el que tienen los animales sin inteligencia. En el versículo 10 se nos muestran dos palabras diferentes para conocer. La primera, oída, hace referencia a la percepción por medio de los sentidos fisiológicos comunes a todos los animales racionales e irracionales. La segunda palabra es el griego epistau, para significar las percepciones fisiológicas y las llegadas mediante las facultades inteligentes del hombre. Los apóstatas solamente disfrutan de la primera de estas facultades. Su conocimiento
es puramente superficial. Son verdaderos charlatanes del púlpito, verdaderos magos y expertos para nublar el pensamiento bíblico y teológico. El Espíritu Santo también ha escogido los términos a la hora de designar el concepto hombre. En la Escritura, el psicos se emplea para hablar del hombre natural. Un apóstata es este hombre carnal, psicos, sin poseer la elevada vida del Espíritu, aunque afirmen una y otra vez que esta vida les es poseída por el Espíritu Santo. Sabemos que mienten por la manera en que alteran, tergiversan y niegan la Santa Escritura. Aunque tengan toda la apariencia de piedad, su baja naturaleza le domina desde su interior. Los apóstatas pertenecen al mundo. Al burlarse de los cristianos verdaderos, como los demás mundanos, su interés queda centrado en las cosas de aquí abajo, limitadas a la vida presente. Sus más altos ideales religiosos tienen su centro en las reformas sociales con el fin de aliviar los sufrimientos humanos por medio de recursos materiales. Ninguna importancia da a las almas de los que están pereciendo. Notemos el versículo 10, presenta las tres marcas de la apostasía en el orden del inverso a la manera que presenta el versículo 8. Es decir, hay blasfemia, hay limitación del conocimiento a causa de haber despreciado la fuente del verdadero saber, que es el mismo Espíritu de Dios revelado a través de la Santa Escritura. Y la frase final menciona la corrupción como animales irracionales. En el versículo 8, la palabra mancillan tiene el significado de teñir o manchar y hace referencia a la contaminación. Pero en el versículo 10, la palabra corrompen quiere decir estropear o arruinar y describe la total destrucción como resultado de la corrupción del pecado. Algunas versiones bíblicas traducen se destruyen como animales irracionales. Esta misma palabra aparece en el original de Efesios capítulo 4 versículo 22, donde nuestras Biblias traducen despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto es, el hombre natural está completamente corrupto a los ojos de Dios. Este hombre natural debe regenerarse y nacer de nuevo antes de poder entrar en el reino de los cielos. Un apóstata es presentado en el versículo 10. Concluimos como el que blasfema de la verdad, quedando limitado a las cosas de la vida presente y del conocimiento natural y de los valores, pereciendo al final a causa de su corrupción y recibiendo la condenación eterna. Fácil es distinguir esta pendiente que provoca la aceleración del pecado y la caída a quienes se embarcan en el camino de la apostasía. En el versículo 11 nos dará más luz sobre esta terrible verdad. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Versículo 11. La arrolladora avalancha de revelación en Judas 11 va más allá de la capacidad de comprensión. Hallamos aquí una seria amenaza para quienes sean culpables de apostasía. Amenaza que hacen resurgir estos tres pecados formando una trinidad maligna. Tres casos de hombres rechazando la luz de la verdad una vez aceptada. Cada una de estas tres frases es lo suficientemente profunda y digna de estudio. Cada palabra está preñada
de incalculable profundidad. Esto no es sorprendente, porque el versículo 11 es el corazón de la estructura de la epístola. Se haya colocado entre las tres ilustraciones sacadas del mundo sobrenatural y del reino de la naturaleza. Está precedido por la apostasía en el pasado. Le sigue la profecía concerniente a la futura apostasía. Los ejemplos de pecados colectivos se aplican de manera que sirvan de admonición personal. Obsérvese primero los tres personajes introducidos aquí en este resumen divino de los hechos de los apóstatas, como una preparación al acto final de este libro profético de la Biblia, el Apocalipsis. Caín era labrador, Balaam fue un profeta, Coré un príncipe de Israel. Una razón por haber seleccionado a estos tres hombres puede ser el demostrar la penetración del pecado de apostasía en todos los niveles de la sociedad, sin fronteras entre las clases de hombres. Este mal no resulta peculiar para los líderes religiosos, afecta a profetas, príncipes y a la gente en general. Hay apóstatas en el púlpito, en el palacio y en el hogar más humilde. Caín, Balaam y Coré nos hablan de los varios aspectos y matices en que se pueden presentar el rechazamiento de la verdad. En conjunto nos muestran un cuadro completo de la naturaleza de la apostasía. Notemos también el ascendente progreso de pensamiento del texto. El apóstata comienza andando por el camino de la mentira. Luego corre al hallarse a mitad de su loca carrera. Finalmente perece su desenfrenado proceder. El apóstata se mueve a velocidad acelerada sobre una peligrosa pendiente. En el pasaje que nos ocupa no hay indicios de la posibilidad de parar una vez se ha iniciado la carrera hacia la destrucción y hacia la blasfemia. Ninguna esperanza se puede hallar para los apóstatas. En la carta de Judas, su perdición es segura. A ellos les está reservada la negrura de las tinieblas eternas, que las tienen bien merecidas por haber pisoteado la sangre del Cordero, por haber usado el nombre de Jesús en vano y por haber profanado la Santa Escritura para hacerse de riquezas ilícitas. Ellos, los apóstatas, son los principales enemigos de la iglesia cristiana moderna. Por tanto, este cuadro de situación sin esperanza nos recuerda el texto de Hebreos, capítulo 6, versículo 4, versículo 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo guardaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, como la puerca de segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20-22. Los tales nunca fueron ovejas del redil del buen pastor, como los cerdos de Mateo en capítulo 5 versículo 13. Todo el hato de puercos, idólatras y apóstatas corren sin freno hacia el despeñadero para precipitarse en el mar de la ira de Dios y del juicio divino, llamado en las Escrituras el lago de fuego. Una vez han quedado sometidos bajo el poder de las doctrinas de demonios, después de haber rechazado conscientemente la verdad de Dios, parece que no tienen fuerza alguna para parar su loca carrera hacia el infierno. ¿De qué otra manera podrían interpretarse las palabras de Jesús? Por eso ellos no podían creer. ¿Qué otra explicación podría darse a la carta del apóstol San Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 10 y 12?
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lee el texto otra vez. Es un comentario inspirado sobre el peligro de dar la vuelta y dar la espalda a la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Un apóstata es uno que no quiere que el Hijo del Hombre reine sobre él. Un apóstata es un mentiroso charlatán que usa de palabras lisonjeras y de un falso carisma para engañar a las multitudes. Con conocimiento escoge el camino de Caín en lugar del camino de Cristo. El error de Balaam por la verdad de Cristo. La muerte de Coré en lugar de la vida en Cristo. Otro elemento en este pensamiento progresivo de Judas aparece si traducimos el original más textualmente. Por el camino de Caín se fueron, y en la búsqueda de Balaam en pos del dinero, ellos corrieron a la cabeza, y en la rebelión de Coré perecieron. La apostasía comienza con un camino, se sigue corriendo a la cabeza, se practica la rebelión y se termina en el cementerio. Es importante considerar algunos de los detalles en cada uno de estos 3 ejemplos tomados del Antiguo Testamento, si queremos sacarle toda la sustancia a este versículo. ¿Qué es el camino de Caín? En el Salmo capítulo 1, el camino de los pecadores es llamado la senda de los malos. Salomón se refiere a ello cuando escribe: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. En la Biblia hallamos frecuentes referencias a esto. En Génesis capítulo 4, versículo 1 al 7, se nos dice que Caín trajo un sacrificio a Dios del fruto de la tierra maldita, pero Abel ofrendió un cordero de su rebaño. Sabemos que ambos hijos fueron enseñados por sus padres con la verdad de Dios. Ellos sabían que no podían presentarse delante de él sin la sangre victoria de una víctima inocente. La demostración de que estaban instruidos en este sentido la tenemos en el mismo Abel, quien trajo su cordero por fe, esto es, creyendo las disposiciones que Dios había mandado. Caín trajo algo distinto, posiblemente desde el punto de vista estético más agradable que un cordero degollado. Pero Dios no se agradó de él, porque la acción implicaba una desobediencia a su voluntad. Esta es la primera referencia al camino de Caín. Cuando la doctrina bíblica del derramamiento de sangre se desplaza para ser respuesta por otra enseñanza sustitutiva, de tal manera que las buenas nuevas de salvación cambian de mensaje, poniendo a un lado los méritos de la cruz de Cristo, se ha entrado en el camino de Caín. Por eso he venido testificando y hablando que en estos tiempos modernos, estos apóstatas han cambiado el evangelio. Hoy tenemos otro evangelio, tenemos otro Jesús y tenemos otra reinterpretación de la Biblia, de tal forma que a través de una mente torcida se pretende avalar todas las pseudodoctrinas y todo el circo, maroma y teatro que hacen esos charlatanes de la fe a fin de justificar sus obras impías. El camino de la cruz, el camino de la salvación, el camino de la salvación y de la redención ha sido brutalmente obstaculizado por estos falsos maestros. Pero puede que no se cometa ningún asesinato como lo hizo el hermano de Abel, pero sí, si se ha tomado la postura de Caín, se ha rechazado el mensaje de la salvación ofrecido por Dios.
El único posible para lograr el perdón de los pecados es el sacrificio vicario de Cristo al derramar su preciosa sangre en la cruz. No existe otro camino de salvación. Es una mentira, una abominación, un sacrilegio lo que hace este canal de enlace que tiene por lema una señal venida pero del infierno, del mismo seno de Satanás, del mismo trono del diablo. Han levantado sus maratónicas profanando el santo nombre de Dios, usurpando la Sagrada Escritura, haciendo de la Biblia un verdadero negocio mercantilista de la fe, estafando a todo un pueblo incauto y a todo un pueblo ignorante de la palabra divina. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de estos dueños de enlace que con sus mentiras y engaños han puesto de tropezadero al gentil y al cristiano! Por eso es justo la condenación y es justo su juicio. Judas se refiere a estos hombres como caminando por este sendero ancho pero equivocado. La palabra seguir en Judas versículo 11 significa pasar de un lugar a otro, abandonar. El mismo término original aparece en Mateo capítulo 25 versículo 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Judas está hablando de quienes una vez han recibido la luz de la verdad de Cristo y han estado convencidos de ella. Se han apartado de quien les rescató y han rechazado su oportunidad de ser salvos. Más tarde se verán incapacitados de arrepentirse y quedarán apartados de Cristo para siempre y eternamente. Nuestra libre determinación presenta afecta el invariable destino de nuestro futuro. Más adelante, para ampliar la descripción de quienes han entrado en el camino de Caín, el Espíritu Santo nos cambia la figura del homicida por la de un profeta, Balaam, y sirve de otra terminología a la hora de aclararnos su significado. En rebeldía vivieron y en rebeldía perecieron. Son amantes de los placeres más que el amor de Dios. La expresión griega se lanzaron es mucho más gráfica en el original. Podríamos traducir la palabra han sido expulsados como las aguas de una presa cuando rebasan su nivel y se precipitan por las rampas de cemento hasta el fondo de la corriente. Cuando los principios de Cristo se ponen de lado, poco queda para frenar las inclinaciones al mal y al pecado que corrompen la voluntad humana. Recordemos que Balaam fue un profeta ávido de dinero. Cuando el pueblo de Israel llegó al término de su recorrido por el desierto y estaba a punto de entrar en la tierra prometida, el jefe de la idólatra nación de Moab y Madián tuvo temor de las huestes de los israelitas. En un empeño de asegurar su pueblo, intentó alquilar a Balaam para que maldijera a la nación enemiga. Cuando el profeta buscó el consejo del Señor, le dijo: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. No satisfecho con esta respuesta, más que suficiente para un hombre con temor de Dios, Balaam pidió de nuevo cumplir sus deseos y le fue otorgado el permiso, con la única condición que en vez de maldecir al pueblo, tenía que pronunciar bendiciones sobre Israel. Al verse Balaam sin la recompensa prometida a él por Balac, rey de Moab, el egoísta corazón del depravado profeta concibió otro maligno pensamiento. Si lograse incitar a las mujeres de Madián y de Moab para que tentaran a los hombres israelitas, haciéndoles caer en pecado, el propósito de Balac quedaría cumplido y Balaam se convertiría en un hombre rico.
serán suficientes 3 breves citas bíblicas para explicar el éxito obtenido en su plan de burlar los propósitos de Dios. Las hijas de Moab y Madián sedujeron a los hijos de Israel, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahvé se encendió contra Israel. De la manera como ocurrió, está escrito en Números capítulo 31, versículo 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron a causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Yahvé. A estas declaraciones podríamos añadir Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a cometer y comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam tomó el camino de Caín. Su sistema de vida después de esta traición fue en rebeldía contra Dios. Por eso pereció miserablemente juntamente con los enemigos de Dios. Este fue su final. El inevitable día del juicio vino sobre él. Por otro lado, Israel, como nación, venció finalmente a sus enemigos. También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Pereció al final del camino ancho. Todos estos testimonios nos ilustran el significado de las palabras de Judas. Lucró en el error de Balaam. Es el error de todos los apóstatas, el error de todos los infames, el error de todos los mentirosos, el error de todos los falsarios. El sacrificar las eternas riquezas por el lujo terrenal, por el dinero y por la gloria. Es caminar por el camino ancho y la senda fácil. Es gozar de los deleites temporales del pecado y desear los tesoros de los egipcios. Es la pasión de ganar alguna parte de este mundo, aunque el precio sea el enorme precio de perder su alma. ¿De qué puede servirle al hombre tal provecho? Muchos han seguido el ejemplo de Demas y abandonan el pueblo de Dios amando a este mundo. Por tercera vez, el Espíritu Santo nos introduce otro personaje del Antiguo Testamento por medio de Judas. Para completar esta concisa descripción de apostasía, usando el triste ejemplo de 3 hombres condenados por este pecado al declararse en rebeldía contra la verdad. Los apóstatas perecerán en la contradicción de Coré. Al estudiar este texto de la Escritura, es importante notar que las 3 declaraciones de Judas 11 están en tiempo gramatical pasado. Esto es una verdad seria, solemne. A los ojos de Dios, quienes siguen el camino de Caín ya han perecido. La suerte de los apóstatas no es menos segura que la glorificación de los santos. La palabra lucro en el texto griego es antilogía y significa contra la palabra. Esto sugiere el ejemplo de la frase siguiente a nuestro versículo. Caín ignoró la palabra revelada a él como le fue revelada a Abel. Balaam sutilmente se opuso a la palabra que le había sido conferida. Coré perece por la contradicción de la palabra de Dios. De tal forma, todos los que contradicen, niegan, tuercen, nublan el concepto divino, la suerte ya está echada, perecerán en la contradicción de Coré. Coré
fue un levita primo de Moisés. Bajo su responsabilidad e inspiración y la de sus asociados, Datán y Abiram organizaron un levantamiento en contra de la autoridad de Moisés y Aarón. El clímax de la crisis llegó cuando se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la gran congregación. ¡Ah! ¡Cuánto gusto me daría que ahorita, en estos tiempos modernos, se abriera la tierra y se tragara el blasfemo de Guillermo Maldonado al afirmar que nuestro Dios, el 3 veces santo, es como una prostituta que abre las piernas para poder recibir un regalo y al mismo tiempo de haber recibido el regalo, bendecirte por la ofrenda de su dinero. Ah, este apóstata degenerado que ha denigrado la santidad divina, que ha pisoteado el santo nombre de Dios, merece el peor de los castigos. Y no lo digo yo, lo dice la Santa Escritura, porque como hemos visto, la palabra griega en tiempo pasado está destinado a la más terrible condenación. Condenación, pero mientras llega, este apóstata se lleva entre sus predicaciones y falsas doctrinas a multitudes, multitudes que no quieren abrir los ojos y multitudes que no aceptan la palabra de Dios. Por tanto, perecerán. ¿Cuál fue el gran pecado a causa de la tragedia de Coré y sus asociados? El rechazo del mediador enviado por Dios para arreglar el problema entre él y su pueblo. Pero él blasfemó de las dignidades superiores escogidas por Dios. Al rebelarse contra Moisés y Aarón, estaba rechazando a la figura que ambos representaban, Cristo, el único mediador. Por tanto, él se puso a la altura de todos cuantos se rebelan contra la palabra de Dios, que ofrece salvación. Su inevitable resultado fue la muerte. Coré se atrevió a proclamar que toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Los rebeldes, los apóstatas, los camaleones eclesiásticos, los falsos pastores disfrazados de ovejas, los falsos pastores, ministros, se rebelan hoy en día sin ningún pudor ante la autoridad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los rebeldes pretendían prescindir del mediador establecido. No parece necesario establecer el paralelo entre esta situación y aquellos que pretenden demostrar que todos los hombres son igualmente hijos de Dios, que la humanidad puede hallar a su Creador por otros medios. Por medio del Cristo crucificado y por medio del Cristo resucitado. ¡Ay! ¡Ay de ti! Dijo nuestro Señor a los apóstatas de su tiempo después de haberle rechazado. ¡Ay! ¡Ay de vosotros! Escribe el Espíritu Santo por medio de Judas a todos los que siguen el camino de Caín. El mismo camino de Caín es el mismo camino de condenación, seguido por tantos en la historia y que ya están pagando las consecuencias en la actualidad. Dios nos ha concedido discernimiento para reconocer a tales hombres en medio de nosotros en el tiempo presente, y también nos ha dado la gracia para oponernos a ellos, para que contendamos ardientemente por la fe que una vez le fue dado a los santos. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos.
árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Cuando más minuciosamente examinamos esta gran epístola, más impresionante resulta la descripción de la doctrina de la apostasía. Judas ha llegado a recorrer la creación entera, desde los ángeles hasta los hombres y los animales irracionales, pero quedaba el reino de la naturaleza, y en 5 cuadros pintados con rápida inspiración hace pasar por delante de nuestros ojos la tierra, el aire, los árboles, el mar, el cielo estrellado y el universo entero. Con este magnífico panorama cósmico y resumen final de las condiciones de la cristiandad en los últimos días, se da paso al último libro de la revelación de Dios, el Apocalipsis. Son 5 fenómenos naturales. Nos presenta 5 instructivas lecciones sobre el tema de la apostasía. Antes de examinarlas una por una, es provechoso contemplar en conjunto, pues han sido seleccionadas y conjuntadas en un orden predeterminado por el Espíritu Santo. Al introducirnos en una nueva faceta de la verdad, no se nos duplican los ejemplos ya registrados en el Antiguo Testamento, entre los cuales Judas se ha servido hasta este punto de su epístola. No hallamos ahora ningún énfasis en la mancillación de la carne, desprecio de las autoridades o blasfemia contra las potestades superiores, ni aún se habla de algún camino de perversión en particular, o error, o lucro. Sin embargo, otras 5 particularidades de la apostasía quedan ilustradas. Las piedras escondidas son síntoma de peligro. Nubes sin agua son falsas promesas. Los árboles de otoño, su estéril profesión. Fieras ondas de la mar, su inútil esfuerzo. Estrellas errantes, su trayectoria sin rumbo. Siguiendo el mismo orden, distinguimos 5 pensamientos sugiriendo el egoísmo, la impotencia, la incapacidad, la vergüenza y la falta de esperanza de los apóstatas. Al leer esta lista, viene a la memoria, por vía de contraste, las características del Señor a quienes ellos niegan. Él es la roca de nuestra salvación. Ellos son piedras de tropiezo, poniendo en peligro la fe de los hermanos. Él viene en las nubes para confortar a su pueblo eternamente. Estos son nubes incapaces de traer una sola bendición temporal. Él es el árbol de la vida. Estos son árboles de muerte. Él nos guía junto a aguas de reposo. Estos son como el turbulento y agitado mar. Él es la estrella resplandeciente de la mañana, anunciando la llegada de un nuevo día. Estos son estrellas errantes, presagiando la noche de las eternas tinieblas. Manchas en nuestros ágapes. Algunos versículos y versiones de la Biblia los han traducido como rocas escondidas en lugar de manchas, como tenemos en nuestras versiones castellanas. La palabra original hace referencia a las rocas o arrecifes que sobresalen de la tierra, pero se mantienen escondidas debajo del agua o solamente sobresalen cuando hay desnivel de mareas. Estos salientes representan un peligro para quienes se acercan a ellos desde el mar. Lo apropiado de este término no puede tener mejor aplicación cuando se combina formando una metáfora mezclada. Rocas escondidas en las fiestas de amor de los cristianos. Parece extraña la ilustración metafórica. No,
Si consideramos a estas rocas como las que producen los naufragios de los barcos cuando chocan con ellas al estar escondidas a simple vista. Estos son las piedras de tropiezo que hacen caer a los fieles creyentes cuando se introducen secretamente en el seno de las iglesias y cuando se predican sin ninguna impunidad doctrinas extrañas y forasteras a la Biblia. La iglesia primitiva ya tenía triste experiencia de esta realidad. La costumbre de aquellas fiestas de amor o ágapes pronto quedó en desuso en las iglesias de los primeros siglos. Los problemas ya habían hecho aparición durante los tiempos del apóstol San Pablo, cuando él escribió en 1 Corintios capítulo 11, versículo 21, los creyentes acostumbraban a reunirse para comer en camaradería, y a este tipo de reuniones los llamaron ágapes o fiestas de amor, y tenían lugar inmediatamente antes de la celebración de la Santa Cena. Los creyentes con más posibilidades económicas se cuidaban de las necesidades de quienes tenían menos medios económicos, pero todos compartían la misma comida al mismo nivel, y por eso se llamaron estos banquetes fiestas de amor. Pero estas reuniones comenzaron a degradarse por causa de que algunos solamente tenían en cuenta sus propias familias. Estos comían sus suculentos manjares delante de quienes a duras penas podían alimentarse con lo imprescindible y pasaban hambre. Incluso en ocasiones habían quienes se emborrachaban. Por esta razón Pablo les reprende duramente. Judas reconoce a este tipo de egoísmo como una manifestación de apostasía. Todos los asistentes a estas fiestas de amor eran cristianos formando parte de la comunidad de la fe. De otra manera, no hubiesen sido invitados a participar de una comida celebrada en la intimidad de la iglesia. Pero tan pronto como comenzaron a apacentarse o alimentarse a ellos solos, disfrutando de su abundancia mientras otros nada tenían para llevarse a la boca, demostraron con su actitud que en realidad no pertenecían al ambiente celestial de los hijos de Dios, sino que estaban apartándose de la verdad y de los principios una vez públicamente por su bautismo de confesión y fe. Nubes sin agua. Esta afirmación es completamente la otra cara de la moneda, comparada con las palabras de Jesús registradas en Lucas 12, versículo 24. Las nubes referidas en Judas ofrecen promesas de renovación para refrescar al desierto el mundo de los perdidos, pero no producen más que desengaños y mentiras. Las nubes sin agua no solamente engañan y desaniman a quienes están sedientos del agua de vida y desearían saciar su sed, sino que son una amenaza de tormenta para los cristianos. Estos oscurecen el cielo, tienden a disminuir la visión del sol de justicia, pero finalmente han de desaparecer. La misma palabra traducida aquí sin agua se emplea en Mateo 12:43 para describir lugares secos donde los espíritus inmundos merodean. Considerados estos dos textos en su revelación, se ve la conexión entre la apostasía y los espíritus invisibles que los controlan. La idea viene reforzada por las circunstancias siguientes. Estas nubes sin agua son llevadas de acá para allá por los vientos. Más allá de la simplicidad de estas palabras, el creyente instruido en las verdades bíblicas puede detectar la influencia invisible de los malos espíritus, pues la palabra original para designar viento y el término espíritu son idénticas. Lo mismo en el hebreo del Antiguo Testamento, ruach, como la palabra griega neuma.
en el Nuevo Testamento. En esta ilustración se demuestra la incapacidad de estos hombres de obrar positivamente, a quienes al mismo tiempo actúan como esclavos de Satanás y sus huestes al someterse bajo su voluntad. Aunque los cristianos inseguros pueden ser llevados por cualquier viento de doctrina, los creyentes auténticos en ninguna parte se nos dice que pueden ser descarriados por los vientos del príncipe de los poderes del aire, como estos hombres lo son. Una nube no puede moverse en la dirección que quiera, debe ir donde los vientos la arrastran. Así son los hombres sin Cristo, dirigidos por las influencias invisibles del mal y del pecado. Un consolador contraste aparece en 2 de Pedro 1:21. Los profetas de Dios hablaron al ser conducidos e inspirados por el Espíritu Santo. Cuando ellos escribieron, es auténticamente el rocío celestial destilado por la misma boca y por la misma voz de Dios. Este es el mismo Espíritu que guía al fiel comentarista de las Escrituras cuando proclama su mensaje celestial a los hombres. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. La Biblia, la palabra de Dios, nacida del corazón de Dios, es la brújula segura y el antídoto más eficaz en contra del veneno, la charlatanería y el fraude de las lenguas de estos apóstatas. No importa su carisma, no importa qué bien hablen, no importa qué bien se expresen, los apóstatas engañan y están siendo engañados por espíritus de mentira. Por tanto, es imprescindible que el pueblo de Dios retorne al estudio, meditación y práctica de manera urgente a las Sagradas Escrituras. El pueblo ha sido severamente engañado y brutalmente manipulado porque ha cometido el pecado de haber abandonado la palabra de Dios, porque ha creído más en mentirosos, en metáforas, en mitos y en dichos de hombres que se proclaman a sí mismos vicarios de Cristo, representantes de Dios en la tierra, y ha creído la mentira de los falsos ungidos que contradicen severamente la palabra de Dios. Árboles otoñales. La palabra griega es un término compuesto por otoño y menguar. No hallamos en esto una clara sugerencia si consideramos literalmente árboles otoñales al hecho de la gran apostasía que tenemos hoy en nuestros días. La mies de la tierra madurará en su día. Dios moverá su hoz. La tempestad de su ira arrematará contra la tierra. Pero antes de todo esto, Él juntará sus gavillas de trigo, todos los creyentes verdaderos, en su granero. Esta descripción debe ser leída a la luz de las palabras pronunciadas por el Señor. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Él estaba hablando de los fariseos ofendidos por sus palabras. Esto es, Cristo estaba anunciando que los hombres que no aceptaran sus enseñanzas serían algún día desarraigados, como se arrancan las hierbas indeseables. Este pensamiento está en línea con la profecía del Antiguo Testamento. Mas los impíos son cortados de la tierra. Quienes honran la ley del Señor están representados en el Salmo versículo 1, capítulo 1, como árboles plantados junto a los ríos de agua, trayendo fruto a su debido tiempo, justamente como en el Salmo capítulo 1, versículo 3, se habla en una frase del árbol y en el versículo siguiente de la persona a quien el árbol representa. Así, en Judas 12 se habla de los impíos como árboles, pero su terminología implica que son figuras de hombres. Estas son 2 veces muertos.
2 veces muerto, queda situado entre sin fruto y desarraigados. Los apóstatas están muertos y no pueden llegar al fruto de su profesión. Muertos están también en las rocas de la posesión de las bendiciones eternas. Su esterilidad es uno de los signos de su estado de muerte en vida, la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Su desarraigo será su segunda muerte, cuando Mateo capítulo 15 versículo 13 tenga su cumplimiento, su condenación ya está sellada. A los ojos de Dios ya están ahora desarraigados y echados dentro del lago de fuego ardiendo. Fieras del mar. El mar se usa en más de una ocasión en la Biblia como símbolo de quienes no conocen a Dios. Isaías escribió sobre las tempestuosas olas y su acción al arrojar basura a las blancas playas de la vieja creación. Judas escribió de las olas incontroladas y fieras de los hombres que habían apostatado de la verdad, exteriorizando su propia desvergüenza cuando descargan sus rabiosas espumas contra los hombres firmemente desarraigados sobre la roca. Él ha dado su promesa a los suyos: nada te va a dañar. Como las otras vivas figuras empleadas por Judas, esta también forma parte de un concepto bíblico usado en otros lugares de la palabra de Dios. Escribe el salmista de nuestro Señor: tú tienes dominio sobre la brameza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las ciegas. Hasta aquel día, las fieras olas continuarán amenazando, aunque nada lograrán más que el echar los espumarrajos de su propia vergüenza. Cuando todas las ondas y las olas pasaron por el encima de Cristo y el diluvio de los impíos se abalanzó sobre él, él se mostró vencedor por encima de todas sus fuerzas. Los poderes de las tinieblas creían haber derrotado a Cristo en la cruz. Las olas se estrellan contra cada barrera rocosa que les hace frente. Cualquiera observando el mar sabe cuál inútil resulta para las olas golpear las rocas sólidas de la costa. Estrellas errantes. Nuestro mundo es un miembro de la familia de planetas dando vueltas alrededor del Sol, dando vueltas a través de miles de galaxias y constelaciones. Iluminado por esta potente estrella y controlado por su calor y su energía, en algunas ocasiones se puede ver algún cuerpo celeste a la deriva, entrando en nuestra atmósfera. Nosotros lo podemos distinguir al poder incandescente con el roce del aire. Una vez han aparecido en nuestro cielo, pueden suceder dos cosas: o bien quedarán reducidos a polvo y disueltos en el mismo aire, o bien saldrán rebotados al chocar contra las primeras capas de la atmósfera para seguir errantes y sin rumbo fijo en el amplio espacio sideral. Vulgarmente les calificamos de estrellas fugaces. Judas les presenta como vivos ejemplos de apostasía. Un apóstata es aquel que ha estado bajo la iluminación del sol de justicia, cree por un tiempo en aquel que es la luz del mundo, luego se aparta sin haber llegado a integrarse en la familia que tiene por centro y vida al Hijo de Dios. Las estrellas de sus órbitas y los planetas en el sistema solar se mueven en órbitas trazadas por su creador, mientras que las estrellas fugaces no están sujetas a una determinada trayectoria controlada por Dios. Por eso, su destino es las tinieblas del espacio infinito. Una lectura superficial de la epístola de Judas
puede dar la impresión de existir una contradicción entre el eterno fuego del versículo 7 y las eternas tinieblas del versículo 13. La oscuridad designa el lugar de tormento, mientras que el fuego describe su naturaleza. Dos de los elementos integrantes del juicio que aguardan a los apóstatas: fuego y tinieblas. El fuego es evidente que nos sugiere inequívocamente la angustia de la perdición. Es la única palabra de la parábola del sembrador que queda sin interpretación por parte del Señor. El campo es el mundo, el enemigo es el diablo, la cosecha es el fin del mundo, los segadores son los ángeles. Pero buscaríamos en vano si tratáramos de hallar una afirmación como el fuego es. La única explicación razonable por esta omisión es que el fuego está considerado como un símbolo y como un elemento real. Describe la realidad del sufrimiento eterno, la realidad de la condenación eterna y la realidad de la separación eterna entre Dios y su creación. La oscuridad de las tinieblas eternas equivale a una destrucción total delante de la presencia del Señor. Él mismo ha dicho: los hijos del reino serán echados a las tinieblas de allá afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pasando revista a las 5 ilustraciones sacadas del reino natural, nos damos cuenta de que presentan el mismo tétrico panorama que la terrible pendiente ilustrada anteriormente en esta misma epístola. En el pasaje considerado estamos estudiando cómo comienza una persona tras otra en el increíble descenso y la espiral de la apostasía. A modo de contraste, los verdaderos creyentes gozan de una fiesta y de un amor sin fin. Pero estos apóstatas son destinados y condenados eternamente al fuego del infierno. Lo grave y lo peligroso del canal de enlace es que ha pisoteado brutalmente la fe dada a los santos. Se ha hecho un verdadero comercio religioso, estafando, robando y alterando la fe de miles y miles de creyentes a donde llega su diabólica señal. A la luz de las evidencias presentadas en este video de cómo estos infames e idólatras pastores de Mamón, o sea, del dinero, se muestra claramente cómo tuercen el camino de la verdad y cómo hacen una verdadera fiesta al Dios Mamón, al robar de una manera sin escrúpulos a todo un pueblo latino. Enlace debería de ser un canal censurado desde los púlpitos por todos y cada uno de los pastores en todas las iglesias evangélicas. Pero, desgraciadamente, como muchos apoyan sus falsas enseñanzas porque generan millonadas de pesos y de dólares, se sigue profanando la palabra de Dios. Este segundo video de la banda de delincuentes ministeriales describe cómo estos delincuentes religiosos profanan todo lo sagrado y pisotean todo lo santo, igual que la Iglesia Católica Romana. Como siempre he dicho, los verdaderos hijos de la hechicera todo profanan, todo pisotean, todo violentan, todo alteran, todo tergiversan, todo maltratan y todo profanan. La luz de la Biblia sigue brillando todavía. La voz de Dios a través de su palabra sigue siendo audible para aquellos que se acercan
a leer las Sagradas Escrituras. Jesús no ha muerto. Jesús ha resucitado. Y en esa resurrección está en los cielos ejerciendo su ministerio sacerdotal, intercediendo por los verdaderos santos de su iglesia. Y en esa intercesión es que Él todavía en su misericordia eterna ha levantado sin fin de verdaderos hombres de Dios en estos tiempos a fin de denunciar la apostasía, el pecado y la maldad de estos hijos del Averno. No me queda más que cerrar este video con la esperanza de aquel que realmente quiere entender la palabra y verdad de Dios, la encontrará. Porque Dios, que sigue vivo, está atento al corazón de aquellos que anhelan verdaderamente justicia, verdad y rectitud en las Sagradas Escrituras.